Jovencitos en casa, por favor, coloquen todos sus presentes en el chat. Bienvenidos todos. Ahí. Bien. Miren, esta guía es de la unidad 3, trata sobre el OA 8, que es el último OA que vimos en el año, ¿bien? Que tiene que ver algo de lo que está resolviendo allí Fernanda, y que ustedes ya hicieron una prueba final y hemos hecho varias actividades. Sin embargo, vamos a ver un poco hoy cómo se nos relaciona la homotesia con las razones y proporciones. Más o menos ya a ustedes les da una idea de lo que es la palabra razones y proporciones, ¿cierto? No trajo nada. Partimos acá con la teoría. El OA 8 ya ustedes lo conocen, que es relacionar entonces las homotecias de diferentes formas. Nosotros las hicimos acá en clase. Si habláramos de un porcentaje, las homotecias las trabajamos por lo menos a un 70-80%, ¿bien? Porque nos hizo falta todavía trabajar o profundizar un poco más en problemas un poco más complejos que relacionan la homotesia con situaciones cotidianas. Sin embargo, bueno, ya un 70-80% es bastante positivo porque en segundo medio ustedes van a partir viendo esto, mucha geometría, mucha homotesia, así que van a llevar buenas bases, por lo menos en la teoría. Señorita y caballero, ya casi se van. Por lo tanto, vamos a trabajar un poco lo que son entonces las razones y proporciones. ¿Qué son las razones y las proporciones? Una manera de comparar dos cantidades medibles. Oh, me adelanté un poquito. Una manera de comparar dos cantidades medibles o dos números entre sí es conocida como razón. En caso de comparar dos cantidades A y B, su razón puede ser representada de dos maneras, como fracción, ¿cierto? O como una relación de A es a B. ¿Josué, me puede hacer un favor? Ir a buscarme algo allá abajo, una guía, acá en esta oficina. Por favor. Bien. Ya entonces ustedes se dan cuenta y generalmente se usa mucho, no sé si alguna oportunidad ustedes han visto un plano, tal vez así sea en una película, ¿no? Planos que muestran como, por ejemplo, un plano muy común es una construcción de obras civiles. Tal vez muestran como un apartamento así chiquitito en un papel y ustedes han escuchado la palabra escala, tal vez, y les dicen, esto está a la escala de 100 a 1, 1000 a 1, cosas así. Eso se refiere a una proporción, que una cantidad se puede comparar con otra, ¿cierto? Manejando una escala. Bien, ¿cómo podemos utilizar una razón? Conociendo los dos números a comparar, se identifican dos elementos. El antecedente, cantidad que va a ser comparada, y el consecuente, que es la cantidad con la que va a ser comparada esta cantidad. A ver. Tras detectar ambos elementos, se obtiene el cociente entre ellos y de allí nace entonces esa fórmula. La razón va a ser igual al antecedente dividido entre el consecuente. Hay una observación importante acá por analizar. Es importante no confundir razón con fracción, pues si bien se calcula el cociente entre ambos números que componen la fracción, es posible calcular la razón entre dos números decimales, lo cual no cumple con la definición de fracción. Bueno, la diferencia aquí entre una fracción y una razón es que si ustedes, nosotros lo vimos creo que cuando
No, con ustedes no se dio eso. Cuando uno lleva un número decimal a una fracción, ¿cierto? Que aplica unas fórmulas para convertir cualquier número, bien sea en final finito o infinito, periódico o semiperiódico, a una fracción. Generalmente ustedes cuando tienen un número decimal, este proviene de una fracción, ¿bien? Pero en las razones yo puedo comparar también decimales con decimales. Y ahí entonces es donde se cumple, perdón, donde se rompe ese esquema de que generalmente podría confundirse con fracciones entonces. ¿Qué pasó? Bien. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a poner esto. Ahí. Un gran ejemplo acá es que nos dicen, en un grupo deportivo hay 18 poleras rojas y 12 poleras verdes. ¿Cuál es la razón de poleras rojas a poleras verdes? Fíjense acá en el juego de palabras. ¿Cuál es la razón, cierto, de poleras rojas a poleras verdes? Aquí tenemos que entonces ver cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Siempre cuando lo primero que me dicen, la razón de un número A con respecto a uno B, yo debo entonces saber ubicar esto en una fracción, donde arriba siempre va a ir, ¿cuál va a ir? No necesariamente el mayor, yo lo podría llamar como el antecedente porque va a ser la razón que yo necesito. Como me están preguntando aquí de poleras rojas, ¿cierto? De poleras rojas a poleras verdes, pues arriba debe ir la cantidad de poleras rojas y abajo la cantidad de poleras verdes. Y la pregunta hubiese sido al revés. ¿Cuál es la razón que hay entre poleras verdes y poleras rojas? Pues entonces ahora ahí la cantidad de poleras verdes tendrían que ir arriba. Gracias, José. Ah, ya. Gracias. Cantidad enorme. Bustamante, su premio. No, el de literatura. Esa es la prueba que les hace falta. Bien. ¿Se entiende entonces estos? Repito, para Josué que no estaba, aplicamos la fórmula de razón que dice que es antecedente entre consecuente. En este ejemplo claro nos dicen que tenemos un grupo deportivo donde tienen poleras rojas y verdes, una cantidad de rojas, una cantidad de verdes. Y además me dicen, o me preguntan, perdón, cuál es la razón entre poleras rojas y poleras verdes. Para yo saber quién es el antecedente, debo identificar qué razón de quién con respecto a qué me están pidiendo. Como me piden la razón de poleras rojas respecto a las verdes, debo crear una fracción, como ustedes ven allí, donde en el numerador debe ir la primera, digamos, palabra o el primer concepto que yo quiero saber, y en el denominador debe ir con lo que yo lo estoy comparando. Como me dicen que rojas y verdes, pues el 18 va arriba porque son 18 rojas y 12 abajo porque son 12 las verdes. Si ustedes hacen esa división, van a encontrar que eso les va a dar 3 medios. ¿Qué quiere decir? Que la razón es 3/2 en este caso acá. Ahí. ¿Cierto? Les va a dar 18 partido en 12. Si ustedes simplifican eso, la mitad, en este caso le sacan tercera parte. Tercera parte de 18 es 6, porque 6 por 3 es 18. Y tercera parte de 12, en este caso, esto cuando ustedes simplifican una fracción, para que no se van a confundir, ustedes tienen que tener muy claro lo siguiente. Si al número de arriba ustedes le sacan la mitad, al de abajo también tienen que sacarle la mitad. ¿Bien? No pueden hacer ustedes que al de arriba le saquen la mitad y al de abajo la tercera parte, por ejemplo, porque ahí ya estarían modificando la fracción. ¿Bien? Por lo tanto, la razón entre las poleras rojas y poleras verdes del grupo deportivo es de 3 medios, es decir, 3 poleras rojas son a 2 poleras verdes. Esa es la interpretación, 3/2. Que también se puede escribir como ustedes lo ven aquí, donde dice 3, y hay 2 puntitos y viene el 2. ¿Bien? 3/2. Bien, recuerden que esos puntos representan como un cociente, una división.
¿Qué significa esta razón? Considerando el contexto del ejemplo, quiere decir que del total de poleras del grupo deportivo, por cada 3 poleras rojas, hay 2 poleras verdes. Eso es lo que significa entonces. Si la pregunta fuese al revés, ¿cuál es la razón entre las poleras verdes y las rojas? Les hubiese quedado la fracción 12 dividido entre 18, ¿no? Al revés. O sea, que si ustedes hubiesen explicado la razón de esa manera, de esa forma, hubiesen dicho la solución que está ahí la hubiesen planteado ustedes al revés. Por cada 2 poleras verdes hay 3 rojas. Veamos esta actividad para entender un poco mejor. A partir del siguiente enunciado, y esto lo van a hacer ustedes, responde las preguntas que se plantean a continuación. Una tienda de bebidas energéticas entrega sus pedidos en cajas de 40 latas, de las cuales 28 son normales y 12 son light. ¿Cuál es la razón de latas normales respecto a las light? ¿Cuánto es? 28 partido en 12, ¿sí? Esa es la A. ¿Cierto? ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Alguien tiene dudas por qué? ¿O no? Para poder resolver esto, debo entonces ver entre quién debo colocar. Como me están diciendo, me están preguntando cuál es la razón de las normales respecto de las light, yo voy a colocar aquí que de las normales hay 28. Hasta ahí no estoy haciendo nada extraordinario porque eso me lo da el problema. Latas normales y light. Si me piden la razón entre las normales y las light, entonces yo debo aplicar R va a ser igual a, si me dicen normales, ¿cierto? Respecto a las light debe ser entonces 28 partido en 2. ¿Cuánto me da esto simplificando la fracción? Si me complico sacando la mínima expresión, yo les sugiero que empiecen sacando mitades, ¿bien? Para que vayan un poco más lento. Ustedes dicen mitad de 28, ¿cierto? 14, mitad de 12, 6. Recuerden que si saco la mitad arriba, tengo que sacar la mitad abajo. Si saco la tercera parte arriba, tengo que sacar la tercera parte abajo. Como el 14 todavía tiene mitad, 7, y mitad de 6, 3. Ahí ya queda el término irreductible, ya no puedo seguirlo haciendo más pequeño. Así que la fracción final sería 7 tercios. ¿Bien? ¿Cuál es la razón de la light respecto? Antes de continuar con el punto B, ¿cómo se lee ese 7 tercios definiéndolo como una razón? ¿Qué dirían ustedes? Siguiendo el ejemplo de las poleras que vieron anteriormente. Salud. La forma de leer esto es, por cada 7 latas de yogur, era yogur, ¿no? No, una bebida. Por cada 7 latas de bebidas energéticas normales, hay 2 light. Bien. Esa sería la forma de poder leer, 3. Por cada 7 latas de bebidas normales, hay 3 que son light. ¿Ok? El punto B. Si necesitan calculadora, tengo una aquí. ¿No? Ah. ¿Porcentajes? Regla de 3 simple. La regla de 3 simple la multiplica en cruz. Sí. Se multiplica cruzado y se divide en horizontal, sí. Vaya al baño. Bien, la B. ¿Cómo harían la B?
La B dice, ¿cuál es la razón de latas light respecto al total de bebidas? ¿Qué pasó aquí? Vimos a Santo. ¿Cómo era? Ya. Recuerden entonces que las light son 12. Aquí lo voy a volver a copiar por si se me borró. 12. Y que la cantidad total de ellas, pues ya saben que son 40. Entonces, si me dicen cuál es la razón de las light respecto al total de las latas, pues tendríamos que hacer. Razón va a ser igual a 12 partido en 40. Bien. Recuerden, como me dicen la cantidad de las que son light respecto al total, ese respecto siempre va a ir abajo, que es el número con el que yo voy a comparar. Así que si necesito simplificar mitad de 12, 6, mitad de 40, 20, mitad de 6, 3, mitad de 20, 10. El término me quedó irreductible, así que ahí yo ya puedo decir entonces que esto va a ser igual a 3 décimos. Bien, 3 décimos, ¿cómo leeríamos eso? Por cada 3 latas light hay, es como medio enredado esta lectura porque yo diría que por cada 3 latas light hay o 10 son del total. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que decir mejor? Que por cada 10 latas que hay en la caja, ¿cuántas son light? 3, ¿no? Por cada 10 latas que hay en esa caja, pues hay 3 que son light. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Hasta las razones. Estos temas son importantes para... ya. Son importantes porque, como les dije, el próximo año ustedes van a partir estudiando homotesia, de geometría. Así que van a necesitar harto manejar temas como lo que nosotros vimos, como razón de homotesia, como relaciones, ¿cierto? El cálculo de perímetros, de figuras o conocidas como lo es un triángulo rectángulo. Y ahora pues el tema de las razones. Nosotros la clase del día de hoy y la clase del próximo martes, que es como hasta donde vamos a dar algo de teoría de este año, les va a servir harto porque a pesar de todo ese receso que hay de parte de diciembre, enero y febrero, generalmente en marzo ustedes son recibidos aquí con una prueba de diagnóstico para ver cómo llegan, si les hizo daño la Navidad o no, vacaciones de verano. Ya, esto lo leímos. ¿Cómo podíamos interpretar? Aquí. Siguiendo con el tema de las proporciones. Una proporción está definida como la igualdad entre dos o más razones, la cual representa la relación particular que existe entre ellas. Una proporción se puede representar como A partido entre B es igual a C partido entre D y es igualado a la K. Es como la proporción o la variable que me va a definir a mí esa proporción. Cuando ustedes tal vez inconscientemente, las personas que les gusta tal vez la cocina, han utilizado estas razones o estas proporciones realizando cualquier cosa, ¿cierto? Ustedes saben, por ejemplo, que para hacer una taza de café le quieren echar a la cafetera, así que tienen tantos gramos de café con tantos de azúcar y tanta cantidad de agua. Gracias. Entonces, ahí se aplica todos estos conceptos que nosotros los vemos de forma técnica, pero que cuando los aplicamos como por costumbre nada más. Pero para que ustedes vean cómo todo tiene una explicación matemática, ¿cierto? Porque requiere de que yo haga mezclas, por llamarlos así, exactas, para que me quede una adecuada consistencia de lo que yo esté haciendo. Vamos a ver un pequeño ejemplo acá.
sea la proporción 15 partido entre 3 igual a 25 partido en 5, y eso me va a dar 5. Esas dos fracciones son equivalentes, por así decirlo, porque si ustedes resolvieran por separado cada una de esas fracciones, se van a dar cuenta que efectivamente les va a dar 5, cada una de ellas, ¿no? Pues 15 partido entre 3 es 5, y 25 partido entre 5 también es 5, ¿no? Podemos reconocer en ella, primero, los extremos de la proporción, que son 15 y 5. Los medios de la proporción, que son 3 y 25. Bien, ¿por qué se le llama a estos extremos y por qué se le llama medios? Ya vamos a ver eso por qué. La proporción puede ser representada también como 15 partido entre 3 o dividido entre 3, 25 dividido entre 5. Calculamos el cociente entre ambas razones de la proporción y vemos que es 5 entonces. En el punto 1 y 2, cuando me hablan de extremos y de medios, cuando yo tengo una división, recuerden que la división la represento con esos dos puntitos, pero también una fracción es una división, ¿no? Si yo tengo 3 medios, eso es igual a tener 3 dividido entre 2, es lo mismo. ¿Sí? Matemáticamente es lo mismo, lo único que se escribe diferente. Por lo tanto, si yo tengo una división de fracciones, 3 medios dividido en 4 quintos, por ejemplo, pues yo también puedo escribir esta división como una fracción, tal cual. ¿Cómo sería eso? Escribo primero 3 medios, trazo la línea grande que va a ser la que implica la fracción, y ahora escribo la fracción con la cual estoy dividiendo, que sería 4 quintos. Es como dividir una fracción entre otra fracción en realidad. Y eso se hace colocándolo como una fracción general. Y en alguna oportunidad yo les hice aquí en clase lo que yo le llamo, bueno, se le llama, no es que yo lo haya inventado, matemáticamente se llama doble C, que para yo resolver una división de este tipo, lo que yo hago es aplicar una C grande, que serían los extremos a los cuales se refieren en el punto 1 y 2, ¿cierto? Y multiplico 3 por 5, 15, creo la línea de la fracción, y luego multiplico los medios, 2 por 4. Y de esa forma hago la reducción de esas dos fracciones sacando una sola. Por eso se llama doble C, porque si ustedes ven, se hace una C grande y una C pequeña. Y a eso se refiere entonces cuando nos dicen en el punto 1 y en el punto 2 que los extremos y los medios. Si nosotros escribimos 15 tercios y lo dividimos entre 25 quintos, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente 15 y 5 van a ser los extremos, en ese caso. Y que 25 y 3 serían los medios. ¿Bien? ¿Claro hasta acá? Concepto más que nada, ¿cierto? Muy conceptual. Acá, vamos a partir de ahora a estudiar un poco lo que es el teorema fundamental de las proporciones, conocido como TFP. Teorema fundamental de las proporciones. Si se tiene una proporción A partido dividido entre B igual a C partido entre D', cuyos valores sean diferentes de 0, el producto de sus extremos es igual al producto de sus medios, es decir, A por D igual a B por C. Vamos a ver cómo es eso. De esta forma se puede comprobar que si multiplicamos de manera cruzada los valores de una proporción, se obtendrá el mismo resultado a ambos lados. Ejemplo, sea la misma proporción utilizada anteriormente. 15 tercios, 25. Vamos a ver. Recuerden que como nos hablan de proporción, pues obviamente las dos fracciones que yo use van a tener que darme un mismo resultado. 15 tercios va a ser igual a 25 quintos. Ya nosotros sabemos, previamente vimos que en ambos casos el resultado es 5.
Lo que me dice el teorema fundamental es que si yo realizo una multiplicación cruzada, me tiene que dar el mismo resultado. Y esto es como aplicando también lo que nosotros vimos cuando analizamos los sistemas de ecuaciones lineales. Hicimos despeje, ¿no? Este 3 está dividiendo el 15, así que si yo lo paso para allá, va a pasar a multiplicar el 25, ¿cierto? 25 por ese 3 ahora. Y el 5, que dividía al 25, pues pasó para acá a multiplicar ahora el 15. Si ustedes resuelven esto, les tiene que dar exactamente igual a ambos lados. ¿Cuánto es 15 por 5? ¿Cuánto? 7,5, ¿cierto? Y 25 por 3, pues también es 7,5. Eso es a lo que se refiere el teorema fundamental. Que si yo trato de resolver esto de forma cruzada, pues me debe dar la igualdad, se debe cumplir. ¿Correcto? Aquí hay otro ejemplo. Dice que un nuevo juego de cartas indica la cantidad de cartas que se utilizan según la cantidad de jugadores. En las instrucciones decía que se utilizan 15 cartas para 6 personas. Siguiendo la información del juego, ¿cuántas cartas serán para 4 personas? Entonces ahí tenemos que sacar ya una proporción. Y aquí se introduce un término que lo hemos trabajado ya y se llama la regla de 3 simples. Lo podríamos hacer por ese medio. Y es por eso que se plantea una incógnita en este caso. Si ustedes ven en ese pequeño cuadrito que está abajo, dice, identificamos las razones involucradas siendo X el valor de incógnito involucrado. Como me dicen que hay 15 cartas para 6 personas, pues sería 15 sextos, ¿no? 15 para 6. O sea, debería dividir 15 entre 6 personas. Luego, aplicando el teorema de la multiplicación de los medios y los extremos de la proporción, que son iguales, dividimos y calculamos el valor de X. Vamos a hacerlo acá. Tengo 15 cartas que tienen que ser distribuidas en 6 personas. Bien. Y luego me dice, siguiendo la información del juego, ¿cuántas cartas serán para 4 personas? Ya yo sé que la cantidad de personas van en el denominador por la relación que hice al comienzo. Y como son 15 cartas para 6, pues yo necesito saber cuántas cartas serán para 4. Bien. Como ustedes vieron anteriormente, yo puedo colocarlo de esta manera porque yo sé que el resultado que obtenga entre 15 sextos debe ser igual a lo que yo obtenga allí de X partido entre 4. Finalmente ustedes pueden observar que aquí me está quedando esto como incógnita. Simplemente lo que hago es despejarlo. ¿Bien? ¿Cuánto les dará esa X allí? ¿Cuánto les da esa X? ¿Están viendo ahí? ¿Ya lo hicieron? 30. ¿Saben todos cómo llegar a ese 30? ¿Sí o no? Lo que hacemos es despejar la X, ¿no? Algo como eso. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuánto es 4 por 15? 60. A 30, ¿no? ¿Cómo hacen para que le dé 30 en esa X? ¿Si era 30 o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, José.
La de 30 no. Te va a sacar un ojo. Bien. Ojo que aquí dice que esto es X da 30. Pero ahí está, a mi parecer está mal planteado. Si yo tengo 60 partido entre 6 no va a dar 30 nunca, ¿no? ¿Cuánto le da? 61 entre 6. 10, muy bien. Esa es la respuesta correcta ahí. 10. X me va a dar igual a 10. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí me va a quedar entonces 15 sextos igualado a 10 cuartos, ¿no? Y si aplico la propiedad de hace un momento que yo multiplicaba en cruz, 15 por 4 es 60. Y 10 por 6 es también 60. Entonces, ahí estoy cumpliendo con el teorema fundamental de las proporciones. Bien, hay que corregir ahí eso de la guía entonces porque ahí no nos da 30. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Claro el tema de las razones, proporciones? ¿Sí o no? ¿Hasta qué hora es esta clase? 10:15. Ya. ¿No tienen preguntas? ¿No? Jóvenes en casa, ¿tienen alguna duda? ¿Todas las dudas? ¿Ninguna? ¿Está conectada Martina Zambra, Brandon Varas o Leslie Durán? ¿Tampoco? Martina, me debes la prueba del día, del cierre, no la hiciste. Ya voy a dejársela habilitada para que la rinda durante la tarde.